La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era un caos controlado, un mar de gente que se movía con una urgencia que no correspondía a la calma habitual de un martes por la mañana. Camisetas de fútbol de todos los colores imaginables. Acentos que mezclaban el inglés, el alemán, el japonés y el portugués con un español improvisado. Un supervisor de operaciones, un hombre llamado Ricardo con 20 años de experiencia en ese mismo aeropuerto, observaba la escena desde una pasarela de cristal. Nunca, en 2 décadas de servicio, había visto algo así. Ni en las vacaciones de Semana Santa, ni en las de diciembre. Esto era diferente. La pantalla gigante de llegadas internacionales parpadeaba sin descanso. Vuelo de Frankfurt a tiempo. Vuelo de Londres a tiempo. Vuelo de Tokio a tiempo. Vuelo de Sao Paulo a tiempo. Y junto a ellos, una lista de vuelos charter que no existían en los itinerarios. De hacía apenas un mes. Rutas de emergencia desde Manchester, desde Múnich, desde Seúl. Ricardo sacó su teléfono y abrió la aplicación de mensajería del trabajo. El grupo de operaciones AICM estaba ardiendo. Mensajes de sus colegas en Monterrey, en Cancún, en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Todos decían lo mismo. Estamos desbordados. 200% arriba en pasajeros internacionales. Las aerolíneas están declarando emergencia operativa. Ricardo guardó el teléfono y miró de nuevo a la multitud. No eran solo turistas, eran aficionados. Miles y miles de aficionados del Mundial 2026. Pero había algo que no cuadraba. La gran mayoría de los partidos no se jugaban en México. Se jugaban al otro lado de la frontera. Entonces, ¿por qué estaban todos aquí? Esa pregunta, que Ricardo se hacía desde su pasarela de cristal, era la misma que se estaban haciendo en oficinas climatizadas de Washington y Dallas. Una pregunta que nadie sabía cómo responder sin sentir una profunda incomodidad. Porque la respuesta desafiaba toda lógica, toda proyección y, sobre todo, toda una narrativa construida con mucho cuidado durante años. Para entender la magnitud de lo que estaba pasando, hay que retroceder un poco en el tiempo, al día en que la FIFA anunció la distribución de sedes para el Mundial de 2026. En una sala de conferencias en Zúrich, con ejecutivos de traje y corbata, los números se presentaron con una claridad aplastante. 104 partidos en total, el torneo más grande de la historia. 78 de ellos se jugarían en Estados Unidos. Solo 16 en México, y unos modestos 10 en Canadá. La lógica económica parecía escrita en piedra. El dinero, los turistas, las cámaras, la atención del mundo, todo seguiría a los partidos. El epicentro del universo futbolístico sería, sin duda, Estados Unidos. Las aerolíneas hicieron sus proyecciones basándose en esa lógica. Las cadenas hoteleras invirtieron millones en remodelaciones en ciudades como Dallas, Houston y Los Ángeles. Los analistas de turismo publicaron informes detallados, prediciendo un flujo masivo de visitantes hacia las sedes estadounidenses. México, en esos informes, aparecía casi como una nota al pie de página. Un destino secundario, un anfitrión de cortesía con un puñado de partidos de fase de grupos. Nadie, absolutamente nadie, proyectó que millones de personas ignorarían por completo esa lógica aplastante. Nadie imaginó que los aficionados harían sus propias cuentas, no solo de dinero, sino de algo mucho más intangible: la experiencia. Los primeros indicios llegaron como un susurro. Un gerente de un gran hotel en Dallas notó un número inusual de cancelaciones. Eran reservas hechas con meses de antelación, por grupos grandes de aficionados europeos. Al principio, lo atribuyó a un problema con la plataforma de reservas, un error del sistema. Le pidió a su equipo que investigara. La respuesta que recibió lo dejó perplejo. No era un error, las cancelaciones eran reales, y cuando contactaron a uno de los grupos, un club de fans de Escocia, la razón fue aún más desconcertante. Hemos decidido cambiar nuestra base de operaciones a Monterrey, dijo el organizador del grupo por teléfono. ¿A Monterrey? Pero su selección juega en Houston y Kansas City, respondió el gerente, confundido. Lo sabemos, dijo el escocés. Cruzaremos para los partidos. Pero nos quedaremos en México. El gerente colgó el teléfono. Ese día, no le dio mayor importancia. Sería un caso aislado, pensó. Un grupo de excéntricos. Pero lo que no sabía era que esa misma conversación se estaba repitiendo en cientos de hoteles a lo largo de Texas, California y Florida. No era un caso aislado. Era el comienzo de una avalancha silenciosa.
Un movimiento masivo que no fue organizado por ninguna agencia de viajes, ni promovido por ninguna campaña publicitaria. Fue una decisión que se tomó de aficionado, en foros de Internet, en grupos de WhatsApp, en pubs de Múnich y en cafés de Buenos Aires. La noticia se esparció como un secreto a voces. Y el secreto era simple: si quieres vivir el Mundial de verdad, no solo verlos partidos, tu lugar está en México. ¿Por qué? Las razones eran tan concretas que dolían. El alojamiento en Monterrey o Guadalajara costaba la mitad, a veces un tercio, de lo que costaba en Dallas o Houston. Y no se trataba de hoteles de menor categoría. Eran hoteles de 5 estrellas, con una calidad de servicio que muchos viajeros internacionales ya conocían y respetaban. La comida. La comida. En lugar de cadenas de comida rápida y menús estandarizados, México ofrecía un universo de sabores auténticos, vibrantes y, de nuevo, increíblemente accesibles. Podías comer como un rey por el precio de una hamburguesa y unas papas fritas al otro lado de la frontera. Pero el dinero, aunque importante, no era el factor decisivo. Lo que realmente inclinó la balanza fue algo que Donald Trump, en su afán por construir muros, nunca entendió: la calidez humana. La narrativa que se había vendido al mundo durante meses era la de un México peligroso, gobernado por cárteles, un lugar al que era mejor no ir. Trump lo había repetido desde el G7, frente a las cámaras de todo el mundo. Una y otra vez, pero los primeros aficionados que llegaron, los más aventureros, descubrieron una realidad completamente distinta. Encontraron un país que los recibía con los brazos abiertos. Gente que, sin conocerlos, los invitaba a una cerveza, les explicaba cómo llegar al estadio o simplemente les sonreía en la calle. La pasión por el fútbol en México no era un evento organizado. Era el aire que se respiraba. Las calles se vestían con los colores de la selección, los coches tocaban el claxon al ritmo de las porras, y en cada plaza, en cada restaurante, el partido era el único tema de conversación. Y entonces, empezaron a aparecer los videos. No eran producciones profesionales, eran grabaciones hechas con teléfonos móviles, con una calidad de imagen temblorosa pero una autenticidad demoledora. Un grupo de aficionados holandeses, con sus características camisetas naranjas, bailando con un mariachi en la Plaza Garibaldi. Unos hinchas alemanes, sentados en la banqueta, compartiendo unos tacos al pastor con una familia local, riendo a carcajadas a pesar de la barrera del idioma. Pero el vídeo que lo cambió todo fue el de los escoceses. Un grupo de hombres corpulentos, con sus faldas tradicionales, visiblemente emocionados. Uno de ellos, con la cara pintada de azul y blanco, miraba a la cámara y decía: he estado en 6 mundiales. 6. Y nunca, jamás, he vivido algo como esto. La gente aquí no son anfitriones, son familia. El vídeo se hizo viral. Decenas de millones de reproducciones en cuestión de días. Fue más efectivo que cualquier campaña de turismo de $100 millones. Porque era real, y mientras esos vídeos circulaban, una historia muy diferente se desarrollaba en la frontera norte. Las noticias empezaron a filtrar historias de aficionados que enfrentaban problemas para entrar a Estados Unidos. Un grupo de 42 marroquíes había viajado durante más de 20 horas. Llegaron al aeropuerto de Dallas con sus boletos para el partido, sus reservas de hotel, todo en regla. De los 42, solo 2 pudieron entrar. A los otros 40 se les negó el acceso sin una explicación clara. Horas de interrogatorios, trato hostil y, finalmente, un vuelo de regreso a casa. Su sueño mundialista había terminado antes de empezar. Luego, el caso de los ecuatorianos. Un grupo de amigos que había ahorrado durante años para el viaje. Fueron detenidos y deportados por una razón que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Habían publicado un vídeo en sus redes sociales promocionando una pequeña marca de camisetas de su país. Las autoridades migratorias lo consideraron trabajo no autorizado, y los expulsaron. La noticia corrió como la pólvora por las redes de aficionados. Ir a Estados Unidos se convirtió en una ruleta rusa. Podías tener todo en orden, haber gastado los ahorros de tu vida, y aún así, un oficial de migración podía decidir, por cualquier motivo, que no eras bienvenido. El riesgo era demasiado alto. La elección se volvió obvia. ¿Por qué arriesgarse a ser detenido, interrogado o deportado en un ambiente hostil,
cuando podía ser recibido como un héroe en un ambiente de fiesta permanente? Las cancelaciones en Dallas y Houston pasaron de ser un goteo a un torrente. El 60% de las reservas internacionales se evaporaron. Los hoteles, que esperaban estar al 100% de su capacidad, de pronto se encontraron con pasillos vacíos y restaurantes a media luz. La ocupación hotelera en las sedes estadounidenses se estancó en un anémico 55%. Mientras tanto, en México, era imposible encontrar una habitación libre. Las sedes mexicanas reportaban un 95% de ocupación. Y no solo en los días de partido. Durante todo el mes, la gente no venía a México a ver un partido y a irse. Venían a vivir el mundial, y fue entonces cuando las aerolíneas se dieron cuenta de que sus sofisticados algoritmos de predicción habían fallado de manera espectacular. Estos algoritmos son el corazón de su negocio. Analizan datos históricos de décadas, tendencias de mercado, factores económicos, todo para predecir con una precisión casi quirúrgica cuánta gente querrá volar de un punto A a un punto B. Casi nunca se equivocan, pero esta vez, el factor humano, el factor experiencia, había destrozado sus modelos. La demanda de vuelos a México desde Europa, Asia y Sudamérica no solo aumentó. Explotó. Las aerolíneas se encontraron en una situación sin precedentes. Tenían aviones volando medio vacíos hacia Dallas y Houston, y listas de espera de miles de personas para volar a la Ciudad de México o a Cancún. Tuvieron que reaccionar, y rápido. Declararon un estado de emergencia operativa. Una medida drástica que normalmente se reserva para desastres naturales o crisis geopolíticas. Significaba romper todas las reglas, saltarse todos los protocolos de planificación que normalmente llevan meses. Empezaron a reasignar aviones. Los gigantescos Boeing 777 y Airbus A380 que estaban destinados a las rutas de Texas, fueron desviados a las rutas de México. Abrieron nuevas rutas que nunca habían existido. Vuelos directos de ciudades que rara vez conectaban con México, ahora tenían frecuencias diarias. Fue una operación logística monumental, llevada a cabo en tiempo récord, con un único objetivo: llevar a la gente a donde realmente quería estar. Y ese lugar era México. Los números oficiales empezaron a confirmar lo que ya era evidente en las calles y en los aeropuertos. La Secretaría de Turismo de México presentó un informe en la conferencia de prensa matutina del presidente. Un informe que, en cualquier otro contexto, habría parecido un error de imprenta. Durante el mes del Mundial, el turismo en México había crecido un 5%. Un crecimiento sólido, impresionante. Pero la cifra que dejó a todos en silencio fue la de Estados Unidos. En su propio torneo, en el evento que habían organizado para mostrar su poderío al mundo, su turismo internacional no había crecido. Había caído, un 2% en negativo. Era inaudito. Un país anfitrión perdiendo turistas durante el evento deportivo más grande del planeta. Y entonces llegó el dato final, el que lo unía todo. El informe de las autoridades aeroportuarias. Un incremento del 200% en pasajeros internacionales en los 4 principales aeropuertos de México en un solo mes. 5,2 millones de turistas internacionales. Una cifra que superaba las proyecciones más optimistas, no por un poco, sino por un margen abrumador. Una cifra que ningún organizador había previsto para México. La historia completa se desplegó ante los ojos del mundo, no a través de discursos políticos, sino de datos fríos y contundentes. Estados Unidos tenía el 75% de los partidos. México, al parecer, tenía el 75% de los aficionados. La gente había elegido, había votado con sus billetes de avión y sus reservas de hotel. Y su voto había sido unánime. Habían elegido la calidez sobre la hostilidad, la pasión sobre la organización corporativa, la cultura sobre la conveniencia, la experiencia real sobre el espectáculo prefabricado. Hay una dimensión final en esta historia que merece ser contada. Y tiene que ver con la reacción silenciosa de México. Mientras el mundo se sorprendía con las cifras, mientras los medios internacionales enviaban corresponsales para tratar de entender el fenómeno mexicano, el país siguió siendo el mismo. No hubo discursos triunfalistas. No hubo campañas para restregarle en la cara a nadie el éxito inesperado. La respuesta de México no fue con palabras. Fue con acciones. Fue en la sonrisa del voluntario que ayudaba a un aficionado perdido en el metro. Fue en el dueño del puesto de tacos que le regalaba uno extra a un turista curioso.
Fue en la paciencia del policía de tránsito que explicaba por 10ª vez la misma dirección. México no necesitaba decir que era un gran anfitrión. Simplemente, lo era, y el mundo se dio cuenta. Por primera vez en la larga historia de la Copa del Mundo, desde su inicio. En 1930, ocurría algo así. Un país coanfitrión, el que tenía la menor cantidad de partidos y la menor inversión en infraestructura, superaba de manera tan contundente a la superpotencia que organizaba la mayor parte del evento. Y no ocurrió en un vacío. Ocurrió precisamente con el país cuyo presidente había dedicado años a construir una imagen de México como un lugar fallido y peligroso. El contraste era tan poético que parecía escrito por un guionista. La realidad, una vez más, superaba a la ficción. La historia ya estaba escrita, no en los comunicados de prensa de la FIFA, sino en las cifras de los aeropuertos, en los registros de ocupación hotelera y, sobre todo, en los millones de videos y fotografías que los propios aficionados compartieron con el mundo. Imágenes de alegría, de fraternidad, de una fiesta que parecía no tener fin. Cuando uno llega hasta el final de esta historia, cuando conecta todos los puntos, desde las cancelaciones en Dallas hasta el colapso de los aeropuertos mexicanos, la conclusión es inevitable. El mundo tuvo que elegir entre dos visiones, entre dos formas de recibir a un visitante, y eligió México, no por sus estadios ultramodernos, aunque los tiene, no por una campaña de marketing brillante, porque no la hubo. Eligió por algo mucho más profundo, por su alma. La historia del Mundial de 2026 no será recordada por quien ganó el trofeo en la final, será recordada como el Mundial en el que millones de personas de todo el planeta decidieron ignorar la lógica, desafiar las narrativas impuestas y establecer su campamento base en el corazón de la fiesta. Y ese corazón, contra todo pronóstico, latió más fuerte que nunca en México. La verdad, a veces, no necesita ser gritada. Simplemente se manifiesta, con una fuerza tranquila e irrefutable. Y en este mundial, esa verdad tiene la forma de un aeropuerto operando al 200% de su capacidad, y la de un hotel en Texas, con las luces encendidas, pero con los pasillos dolorosamente vacíos. La lección que queda es clara. Puedes tener más estadios, puedes tener más partidos, puedes tener más dinero, pero si no tienes el corazón, la gente lo nota. Y se va donde sí lo encuentran.